Clase número 3, CSS. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es el CSS y cómo tiene impacto a nivel de SEO técnico. Si bien el CSS se enfoca principalmente en todo lo que tiene que ver con el diseño del sitio web, principalmente con temas de frontend, sí es importante que nosotros aprendamos cómo podemos optimizarlo y bueno, aprendamos al menos las bases de CSS de cara al SEO técnico. El CSS son las siglas en inglés para hojas de estilo en cascada, traducida en español. En inglés sería Cascading Style Sheets. Básicamente es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando un usuario las visita. Funciona junto con el lenguaje HTML que se encarga del contenido básico de las páginas web. Y bueno, aquí no voy a entrar a debatir si HTML es un lenguaje o no. Esto queda a criterio de cada uno de ustedes. Como pueden ver aquí, el CSS es el que da el estilo, tal como habíamos mencionado. Pueden ver estas nubes que se ven por aquí, estas barras que cargan. Todo esto se encarga el CSS, pero también se encarga, por ejemplo, en la clase número 2 habíamos visto que esto era un H2, necesitamos cambiarlo a un H1. Cuando lo cambiamos a H1, vimos que se hizo más pequeño y el color cambió de blanco a negro. Esto sucedió porque el CSS estaba configurado para que esto fuese un H2. Es decir, el CSS estaba configurado para el H2 y no para el H1. Tal como vamos a ver aquí rápidamente en el código, este archivo vamos a venir al index.html y les recuerdo que esta plantilla es totalmente gratuita y está en la descarga del video anterior. Ahí he dejado el enlace. Como ustedes pueden ver aquí, esto era un H2. Cuando nosotros lo pasamos a un H2 y recargamos la página, podemos ver que carga correctamente. Ahora sí, se ve del tamaño que es y se ve con los estilos que tienen que ser. Pero al momento de que nosotros, pues obviamente nos damos cuenta de que esto debería ser un H1, lo cambiamos y ahora sí tenemos el problema. Vemos que no carga de la misma manera, o al menos el estilo no carga de la misma manera. ¿Cómo podemos solucionar esto? Esto simplemente lo vamos a solucionar de una manera sencilla. Vamos a utilizar el inspector de Google Chrome y de este momento en adelante es importante que ustedes aprendan a utilizarlo porque les puede facilitar mucho el trabajo. Simplemente damos clic derecho en inspeccionar o en inspect. Vamos a tener esta pantalla aquí o esta pestaña, esta ventana más bien, lo cual nos va a dar muchas información desde los elementos, consola, recursos, network y más. Por el momento vamos a trabajar con los elementos. Tal como ustedes pueden ver aquí, yo utilizo esta flecha situada en la parte izquierda superior para poder seleccionar el elemento que quiero inspeccionar. En este caso es este. Me dice que, bueno, que es un H1 y me dice que esta es la hoja de estilo que se está utilizando. Ahora bien, yo puedo buscar esa hoja de estilo en lo que sería mi proyecto. Si yo vengo a mi proyecto, y bueno, veo que es una hoja de estilo que se llama Body SEO Version. Simplemente puedo utilizar el buscador de Visual Studio Code. Tal como puedes ver aquí, lo pegamos y aquí me dice dónde se encuentra. Estas versiones que están aquí, pues yo simplemente las omito porque son versiones que no tienen que ver o más bien me lo da de una manera más profundizado las búsquedas. Pero en este caso tenemos simplemente dos archivos principales o dos carpetas más bien donde se encuentran estos archivos. En este caso me está diciendo que está en la versión o en el archivo más bien version.css, tal es este que está aquí. Una vez que yo estoy en este archivo version.css, yo puedo nuevamente hacer una búsqueda con control F y buscar dónde está ese H2. Tal como podemos ver, es este de aquí. Aquí tendríamos dos opciones. Yo simplemente podría venir y pasarlo de H2 a H1. Y ahora, si yo voy a la página, cargaría correctamente, como pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque le estoy dando ese atributo que tenía H2 al H1. Entonces, nuevamente vamos a inspeccionar. Vamos a ver, inspeccionamos, damos clic y me dice que es, tal como pueden ver aquí a la derecha, en la sección de estilos, me dice que es esta línea de código o más bien este estilo el que se le está atribuyendo. Pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Si yo le quito ese estilo al H2 y se lo dejo al H1 únicamente sin agregar más código, pues cuando una persona venga más adelante y quiera utilizar, por ejemplo, el H2, supongamos que a una persona quiere utilizar el H2, vamos a pasarlo, va a tener exactamente el mismo problema que teníamos con el H1. Ven que cambia
Y eso se debe principalmente porque tenemos que, en lugar de simplemente cambiarlo, lo cual sería lo más sencillo, vamos a agregar una nueva línea para lo que sería el H2. El H2, perfecto. Quizá le vamos a dar un tamaño más pequeño de 50. Perfecto. Ahora bien, si una persona utiliza el H2 o el H1 independientemente, ya no va a tener ese problema. Esto es importante porque quizás no tiene que ver directamente con el SEO técnico, pero sí es importante porque nosotros como SEO técnicos tenemos que asegurarnos de que el sitio web funcione bien desde la parte del código, no únicamente desde la parte de JavaScript o desde HTML o desde otra sección. No, tiene que ser desde todo lo que conforma el código de la página web y eso incluye el CSS. Entonces, pensando en que si el día de mañana otra persona va a trabajar en este código, pues tenga ya solucionado, no tenga esa persona que llegar y ver de que hicimos un código espagueti. Entonces, es importante que mantengamos un orden. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es crear dos secciones de código, tal como ustedes pueden ver aquí, para que no haya problema a futuro. Ok, ahora sí vamos a dejarlo en H1, el cual es el correcto, y vamos a recargar la página. Esta ventana eh, que nos da Google Chrome para administrar, para ver un poco más el tema del código, de hecho se llama herramienta para desarrolladores, la podemos cerrar aquí. Recuerden que se abre clic derecho en inspeccionar. Perfecto, ahora vamos a recargar la página y vemos que se está cargando el contenido, el título de una manera adecuada y vemos que es un H1 tal como nosotros lo necesitamos, tal como pueden ver aquí. De hecho, voy a hacer el código un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. Aquí está el H1, perfecto. De hecho, vamos a verlo rápidamente también en el código, haciendo un zoom al código porque me han mencionado de que a veces no se ve bien. Como pueden ver, este era el H1 y aquí es donde editamos el código. En lugar de simplemente cambiar de H1 de H2 a H1, hemos creado dos líneas de código similares en la cual una se le atribuye a lo que sería el metatítulo H1 y el otro título H2. Así de sencillo podemos mantener el orden en nuestro proyecto y bueno, con esto también podemos, como había mencionado, adelantar pues trabajo, por así decirlo, a una persona que venga luego a resolver algún problema. El otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta con el CSS y quizás el más importante desde la parte técnica es la carga del CSS. Un sitio web que tenga un CSS que no cargue de manera adecuada, que no esté optimizado, puede ser un sitio lento y esto nos va a dar problemas al momento de que Google nos clasifique o nos califique en lo que es el posicionamiento. Al día de hoy, el posicionamiento va más allá de simplemente contenido y enlaces. Google cada vez más se enfoca en la experiencia de usuario. De hecho, es algo que vamos a ver más adelante, pero existe lo que se denomina Core Web Vitals, que los Web Core Vitals son, en palabras simples, cómo Google mide la experiencia de usuario de nuestro sitio web, si el sitio web carga rápido, si el sitio web es amigable con lo que sería dispositivos móviles, si el sitio web le da la información al usuario de una manera desplegada correctamente. Para eso hay una herramienta, la cual se llama PageSpeed, la voy a dejar en la descripción de este video, la cual nos muestra a nosotros si un sitio web está cargando de una manera adecuada o no. Es importante mencionar que cuando nosotros vamos a inspeccionar este tipo de contenido, tenemos que hacerlo por URL, porque puede que una URL esté cargando bien y la otra no. Por ejemplo, aquí estaría yo probando lo que es el home de ESPN, pero esto no quiere decir de que todas las otras páginas estén cargando de una manera lenta como esto. De hecho, vamos a probar esta otra página que está aquí y nos vamos a dar cuenta. Esto lo podemos ver también con Screaming Frog y lo vamos a hacer de hecho más adelante cuando ya estemos tocando temas de auditoría y demás, pero por el momento podemos utilizar PageSpeed Insights para tener un punto de vista rápido. En este momento me está diciendo que la página web de ESPN no está cargando de manera adecuada, ni para ordenador ni para móvil. Y esto queda a entender de que la experiencia de usuario pues no es la más óptima. Aquí me está dando una lista de problemas, pero nos vamos a enfocar en la clase de hoy que sería relacionado con el CSS. Podemos ver que el JavaScript también y hay otros recursos, pero lo vamos a ir viendo más adelante en las próximas clases. Vemos que el CSS nos dice que no está comprimido o no está minimizado. ¿Qué es eso de minimizar o comprimir el CSS? Bueno, les explico rápidamente. El CSS
como les había dicho, es la hoja de estilo de un sitio web. Este es el aspecto que tiene un CSS que no esté comprimido o minificado. Ahora bien, vemos que la extensión es .css, pero cuando tenemos un archivo que ha sido minificado, tenemos la extensión que sería .min.css, .min de minificado o minified, que es en inglés. Podemos ver la diferencia eh, del archivo. De hecho, aquí vemos que este es el archivo sin comprimir y este es el ya comprimido, ya minificado. ¿Cómo podemos lograr que un archivo, pues poderlo minificar o comprimir? Eso es bastante sencillo. De hecho, hay herramientas en línea con lo cual lo podemos hacer, dependiendo del proyecto. Yo he tenido proyectos relativamente grandes donde, por ejemplo, tengo una hoja de estilo que es la que está causando el problema y simplemente lo puedo comprimir yo directamente y se lo envío al departamento de desarrollo y ellos se encargan de actualizarlo. O bien, si el departamento de desarrollo utiliza algún plugin, utiliza alguna extensión con la tecnología, ya sea con React.js, ya sea con Angular o con la tecnología que ellos estén utilizando, el framework o la librería, pues simplemente le podemos solicitar que lo compriman y ellos verán cómo lo realizan, cómo lo comprimen. Entonces, hay una herramienta, hay varias, pero de hecho la que yo recomiendo es esta. Clean CSS es una herramienta en la cual nosotros podemos comprimir o podemos verificar si un archivo está comprimido. Supongamos que nosotros necesitamos comprimir este archivo CSS que está aquí. Entonces simplemente lo voy a copiar y voy a ir a la herramienta, lo pego, tal como pueden ver aquí, y luego le doy en minificar. Listo, así de sencillo ya ha minificado este contenido. Si yo tuviera la URL del contenido que quiero minificar, simplemente la pego aquí y lo va a minificar. O si necesito cargar el archivo, por ejemplo, tenemos el archivo CSS, lo podemos cargar. Entonces pueden ver que es bastante completa esta herramienta. De hecho, también nos sirve para minificar lo que es el JavaScript, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que este archivo, que este código está comprimido, nosotros vamos a ver que cambia el aspecto. Vamos a pegarlo aquí, por ejemplo, y podemos ver que ha cambiado el aspecto totalmente. De hecho, vamos a pegarlo nuevamente, vamos a copiarlo, vamos a verificar por aquí. Sería esta es la versión, lo copiamos, podemos ver cómo está distribuido y ahora, ok, vamos a minificarlo. Vamos a seleccionar aquí, pegar y lo vamos a minificar. Ok, perfecto, lo seleccionamos y lo vamos a pegar aquí. Vamos a verificar rápidamente. Ok, lo pegamos. Vemos que cómo cambia, cómo se ve más todo más junto. Esto quiere dar a entender de que es el archivo que está comprimido. Obviamente hay diferentes maneras de hacer esto, pero la idea de hacerlo de esta manera quizás un poco más simple es para que ustedes se lleven el concepto de qué es un archivo CSS minificado, comprimido y que puedan diferenciar entre un archivo minificado y un archivo que no está minificado. Pueden ver .min, .css y el que no está simplemente .css. De hecho, cambia, pueden ver, sin minificar y aquí ya está minificado o comprimido. Pueden ver la diferencia. Entonces, es importante que ustedes tengan eso en cuenta porque, por ejemplo, si ESPN hiciera eso, en este momento, en esas páginas en específico, la web cargaría mucho más rápido y podemos ver que aquí eso es parte del LCP y el FCP que vamos a ver más adelante de Google para que atribuye lo que es el tipo de carga del sitio web, la experiencia de usuario y demás. Y podemos ver que le están recomendando imprimir o más bien comprimir estos archivos y bueno, no se han comprimido. Vemos que pesa 19 kips y podría pasar a 930 ms, o sea, podría ahorrarse mucho tiempo de carga. Vemos que el tiempo de carga pues es bastante bajito. Entonces son temas que nosotros como SEOs técnicos tenemos que estar atentos cuando trabajamos, bueno, con cualquier sitio web, porque todos van a tener CSS. Entonces es importante. Obviamente hay otros tipos de tecnologías al día de hoy para lo que es el tema de estilos, pero pues el más popular es CSS. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Y bien, esta ha sido la clase número 3 de CSS. Como les había mencionado, es una clase ligera en la cual quiero mostrarles los conceptos básicos de compresión, de cómo mejorar, cómo trabajar en temas de CSS, pero ustedes pueden profundizar aún más el tema de CSS. Como les había mencionado, voy a dejar una clase en la descripción de este video, aunque desde el punto de vista técnico de CSS, lo más importante es saber lo que es cómo mejorar
tiempo de carga y cómo optimizar tanto las fuentes, cómo optimizar los recursos. Entonces, pues también es importante, ¿no? No es que uno vaya a hacer un curso de CSS para aprender a diseñar o cosas así, sino es entender cómo funciona para poderlo optimizar de cara al SEO. En la clase número 4 vamos a ver lo que es el tema de JavaScript y aquí comenzamos a adentrarnos un poco más en lo que es SEO técnico, ya un poco más profundizado. Vamos a ir viendo más adelante lo que son librerías, framework, renderizados y otros aspectos muy importantes. Entonces, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden darle like a la clase para que YouTube exponga más este tipo de contenido y pues bueno, podamos llegar a más personas. Nos vemos en la clase número 4. Hasta luego.